Cuando son las 5:32 de la tarde en Venezuela y cuando son las 6:02 en la costa este de los Estados Unidos, continuamos con la tarde de NTN 24. Como dijéramos, la dirigente estudiantil venezolana Gaby Arellano compareció ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, al ser citada presuntamente por estar implicada en delitos de asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, entre otros. Oliver Fernández nos trae el momento en el que Gaby Arellano fue recibida por la Guardia Nacional Bolivariana. Así registró NTN 24 la llegada de esta líder estudiantil al SEBIN. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Nosotros nos encontramos en las adyacencias del helicoide. Como ustedes pueden observar, ya está llegando Gaby Arellano, quien fue citada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Queríamos saber, Gaby, ¿qué nos puedes decir sobre, tu comparecencia Este show de las fuerzas políticas para venir acá es muestra de que ellos no pueden seguir el servicio de un partido político. Es muestra de que ellos tienen que ser institucionales. Ese es mi llamado hoy, a la institucionalidad y a la Constitución. Gaby, ¿qué crees tú que pueda pasar el día de hoy? ¿Tú crees que te puedan dejar detenida? ¿Tienes miedo que te puedan dejar detenida? Estamos en dictadura, todo puede pasar. Seguimos luchando. Con la verdad ni temo ni ofendo. Gaby, otra cosa. ¿Qué te parece la fuerza pública que está en este momento acá? Bien, escuchábamos entonces palabras de Gaby Arellano, como ustedes acaban de escuchar. Ella dice que cualquier cosa puede pasar. También aseguraba que estábamos en dictadura. Recordemos que fue citada por asociación para delinquir, también presuntamente por financiar el terrorismo en Venezuela. Nosotros, por supuesto, que vamos a estar acá muy pendientes a su salida para, si es que llega a salir entonces Gaby Arellano de acá desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, para entonces llevarles los detalles de lo que acá ocurra. Por lo pronto lo vamos a invitar a que continúen con más de la tarde. Bien, era Oliver Fernández, corresponsal de NTN 24. Ese era el momento en que Gaby Arellano ingresaba al SEBIN en Caracas, Venezuela. Esto ocurrió exactamente a las 3 de la tarde, hora de Caracas. Es decir, hace 2 horas y media aproximadamente que está rindiendo declaración. Quiero saludar ahora al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, dirigente nacional de la oposición venezolana. Alcalde, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntándole, ¿pasamos de la represión estudiantil en las calles al acoso selectivo de la dirigencia política venezolana? Buenas tardes, Dania, a toda la comunidad internacional. No, lo que continúa es este proceso represivo de un gobierno, de las dos alcayatas que le quedan, que es la represión y la hegemonía comunicacional. Este es un gobierno que ha venido manipulando la opinión pública y ahora desesperadamente tratan de controlar el poder a una costa de la destrucción definitiva de las instituciones públicas. Vemos cómo todas estas instituciones públicas se usan para montarle expedientes a quienes el gobierno considera que somos algunos estorbos, que somos dirigentes incómodos. Es público, es notorio, es descarado la manera como se utilizan los organismos policiales, la fiscalía, los tribunales del país. Ahora, alcalde, ¿cuántos más, es la pregunta que muchos se hacen, cuántos más dirigentes que no estén de acuerdo con lo que plantea el gobierno van a ser citados de esta manera, o cuántos más presos se pueden producir? Bueno, aquí se está cometiendo una suerte de pueblicidio, porque aquí todos los ciudadanos, que es la mayoría, que estamos en desacuerdo con la manera como se viene conduciendo el país, estamos bajo sospecha. Aquí todos tenemos un guindadito en el pescuezo, en nuestras espaldas, una orden de captura, una citación, se nos amenaza con el cañón de un expediente. Todos los venezolanos que discrepamos del gobierno, la señora que va y protesta en una cola porque no consigue comida, es calificada como acaparadora doméstica. Los estudiantes que protestan porque no hay recursos en sus universidades, porque los muchachos son víctimas de la inseguridad o porque quieren más libertad, quieren garantizar su futuro, son acusados de agentes encubiertos del imperio. Aquí de la noche a la mañana se declaran como pro-yanqui a cualquier ciudadano, a cualquier estudiante. Por lo tanto, aquí todos estamos amenazados.
y por eso es admirable la capacidad de lucha y la voluntad de riesgo que ponemos al servicio de esta causa, que es una causa realmente noble y que tiene que ver con la sinceridad con que estamos nosotros asumiendo esta responsabilidad. ¿Y qué pasó con el diálogo, alcalde Ledesma? ¿Es un diálogo que murió al nacer? No, el diálogo no muere porque tiene vidas infinitas. Lamentablemente, el diálogo que habría que cuidar ha sido sometido al desprestigio. Y es como el que aparenta luchar contra la corrupción. Este es un gobierno que corrompe la lucha contra la corrupción cuando huye hacia adelante, cuando habla de una guerra económica, cuando habla que hay un sabotaje de los organismos internacionales o de países que conspiran contra Venezuela, cuando la verdad es que todavía no ha podido explicarle a los venezolanos qué ha pasado con los miles de millones de dólares que se robaron en Caribe. Igual ha ocurrido con el diálogo. El gobierno lo que buscaba era 4 objetivos. Primero, la foto. Una foto para decirle a los colombianos, a la comunidad internacional, al Papa en el Vaticano, y no se metan aquí en Venezuela que estamos dialogando. En segundo, desmovilizar a los sectores que estaban protestando. En tercer lugar, dividir a la oposición. Y en cuarto lugar, desmoralizar un pueblo que afortunadamente ha mantenido izadas las banderas de la dignidad. Ahora, ¿ganó tiempo según esto que usted señala, que el diálogo tenía 4 objetivos? Uno tendría que pensar, ¿realmente ganó tiempo? ¿Desmovilizó de alguna manera la protesta estudiantil en la calle? Hay tantos detenidos, ha habido tanta represión. ¿Dividió la oposición? Porque en este momento, digamos que usted, María Corina Machado, Leopoldo López están proponiendo una nueva ruta que incluye la convocatoria a una constituyente, mientras que la Mesa de la Unidad ha señalado ya que esto es una propuesta inconsulta y que si hay propuesta de constituyente, ellos simplemente se deslindan de esa posición. Es decir, ¿ganó el gobierno? Es que el problema no es que gane el gobierno o gane la oposición. Lo lamentable es que quien pierde es el país, porque en la medida en que sigue este juego distraccionista, el país se va hundiendo, se hunde en la quiebra económica, en la quiebra moral, que para mí es más grave incluso que la financiera y que la económica, porque cuando se devastan las instituciones, cuando un país queda huérfano de instituciones y de poderes públicos autónomos, no hay gobernabilidad, no hay justicia, no puede haber paz. Si los compañeros de la unidad fueron capaces de ir a dialogar con sectores del gobierno, porque no vamos a poder dialogar entre nosotros mismos. Yo creo que hoy más que nunca hay que apostar a la consolidación de la unidad. Podemos tener diferencias, pero no podemos ser intolerantes ante las proposiciones que se hagan. Yo mismo personalmente tengo observaciones sobre este tema de la constituyente y estoy promoviendo la conveniencia urgente de que los sectores de la unidad podamos reunificar fuerzas, músculos, para poder articular una agenda que podamos compartir entre todos. ¿Por qué resulta tan difícil, alcalde, articular esa agenda que pueda compartir la oposición? 14 años llevaron a la oposición venezolana a unificar esfuerzos para ir a las elecciones que se realizaron en Venezuela. ¿Por qué se perdió esa unidad? Es decir, ¿por qué la lección que dejaron estos años de que solo unida consiguen resultados palpables para la oposición y para el país? Yo creo que es necesario dialogar más entre nosotros mismos. Nos hace falta respetarnos, nos hace falta considerarnos, entender que todos somos necesarios. Es importante que tengamos en cuenta que de verdad este es un momento en que hay que poner al servicio del país nuestra voluntad de lucha, que hay que dejar de lado las ambiciones personales por más legítimas que sean. Y cuando digo de respetarnos, que no caigamos en agresiones innecesarias. No es más líder el que grita más duro, no va a ser más líder el que descalifique a los demás, el que goza un pullero cuando ve que nosotros mismos nos estamos descalificando unos a otros, el gobierno, porque el gobierno juega a la división. El gobierno sabe que en la medida en que la oposición se fracture, se desmigaje,
le va a ser mucho más fácil seguir controlando las instituciones públicas, controlar el poder, no para servirle a Venezuela, sino para seguir destruyendo al país, que es lo que está haciendo este gobierno. Quiero darle las gracias a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, líder de la oposición venezolana a nivel nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN 24. Muchas buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes para el alcalde Ledesma, que es un operador político, lo ha sido durante muchísimo tiempo, y dice que en este momento lo que se plantea para la oposición venezolana es precisamente el diálogo entre los diferentes factores para unificar esfuerzos, para unificar agenda y para llevar todos el mismo planteamiento. Por otra parte, el día de ayer, la diputada venezolana María Corina Machado se presentó ante el Ministerio Público. Durante algo más de 7 horas rindió declaraciones, sin que, por cierto, se le permitiera la presencia de su abogado, ni tampoco conocer su expediente. Pudimos ver, estábamos precisamente en la tarde, podíamos ver lo que decía la diputada Machado cuando salió allí frente al Ministerio Público y cuando llegó posteriormente a su oficina, donde tuvo una reunión con sus abogados. Transmitimos parte de lo que dijo después de esa reunión, pero queríamos conversar con ella en vivo y directo hoy con más calma. Diputada, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Yo comienzo preguntando, el día de ayer no se le permitió abogado, no se le permitió conocer su expediente. Una vez más, se violaron sus derechos constitucionales. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias en nombre de los venezolanos por la forma como ustedes se han convertido en una voz hacia los demócratas del mundo. En efecto, una vez más se han violado todos mis derechos, no solamente desconociendo mi condición de diputada en la Asamblea Nacional, pero mis derechos como ciudadana. La Constitución venezolana en el artículo 49 contempla que todo ciudadano que está siendo investigado tiene derecho a tener acceso al expediente, a las actas procesales, y tiene derecho, si tiene que declarar, a estar acompañado de un abogado. Esos fueron los dos planteamientos que formulé tan pronto llegué a la Fiscalía 20 con competencia nacional, y donde dije que yo estaba absolutamente dispuesta a colaborar con la justicia, a colaborar con la investigación, pero que exigía el cumplimiento de mis derechos. Aún así, la posición fue que yo debía declarar como testigo y que por lo tanto no se me daría acceso al expediente ni podía estar acompañada por un abogado. Quedó claramente en mi declaración mi posición al respecto, en el sentido de que una vez más se me están violando todos mis derechos. Usted nos ha dicho que fue citada en calidad de testigo, por lo menos fue lo que le dijeron ayer. ¿Ese fue el planteamiento legal para llevarla al Ministerio Público? ¿Qué se le informó? ¿Alguna medida de tipo cautelar le fue dictada? Es decir, durante esas 7 horas, ¿qué pasó? Bueno, primero lo absurdo. Yo he sido acusada desde la silla de Miraflores, he sido calificada como asesina. El propio presidente de la Asamblea Nacional ha dicho que yo merezco estar presa ya. El secretario de la Asamblea Nacional, un funcionario de la Asamblea Nacional, ha divulgado por las redes sociales fotos de la cárcel femenina del INOF diciendo que allí me están esperando porque soy asesina. Esas son las informaciones que se divulgan en Venezuela. El alcalde de Caracas, teniendo acceso a un expediente donde yo no tengo acceso, aún siendo investigada, divulga una serie de mentiras construidas, forjadas y fácilmente demostrables que lo son. Y eso, desde luego, lo que configura es un proceso totalmente nulo, totalmente viciado. Aún así, cuando yo insisto en este planteamiento, se me dice que no, solo soy testigo y que por lo tanto no voy a tener esos derechos constitucionales. Estuve 8 horas rindiendo declaración con mi conciencia muy tranquila, porque créame, no hay poder del Estado que pueda contra la conciencia de un ciudadano libre, que lucha por la verdad. Y como decía yo ayer, es esta suma de victorias morales, porque esa es nuestra fortaleza, una fortaleza moral. Es la suma de esas victorias morales la que nos llevará a la victoria política. En Venezuela hay un régimen que sabe
que ha perdido todo el respaldo político que heredaron, producto del desastre, de la tragedia en la que han sumergido a nuestro país, tanto económica como social, como institucional, pero sobre todo ética, sobre todo moral. Diputada, hoy le tocó el turno a Gaby Arellano, que está en este momento en el SEBIN. Uno se pregunta cuántos dirigentes políticos más o cuántos dirigentes estudiantiles más van a ser citados por el Ministerio Público o por los cuerpos de inteligencia. Pero ante este panorama, yo le quiero hacer la misma pregunta que le hacía al alcalde Ledesma hace unos minutos atrás. ¿Por qué es tan difícil para la oposición venezolana tener una hoja de ruta unificada? Y lo digo porque la Mesa de la Unidad ha dicho que la propuesta de la constituyente ha sido una propuesta inconsulta y que de ser un planteamiento firme, los partidos que hacen vida en la MUD tomarían distancia de la misma. Bueno, en primer lugar, quiero informar que ya Gaby Arellano salió de rendir declaraciones, acaba de ocurrir, y como usted bien decía, no es solamente a los dirigentes políticos, estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, todos estamos siendo objeto de la más brutal represión y persecución política en un régimen que ha decidido evidentemente profundizar y radicalizar sus políticas totalitarias. Ahora, este domingo un grupo muy amplio de líderes de todo el país, a través de un manifiesto que yo considero histórico, le presentamos una hoja de ruta a Venezuela. Una ruta para la liberación nacional. Una ruta que parte de un primer paso, que es lograr ampliar esta gran unidad, incluyendo todos los partidos que estamos en la Mesa de la Unidad, pero trascendiendo los partidos. Una unidad que incluye a las organizaciones comunitarias, civiles, gremiales, sindicales, estudiantiles y desde luego todos los demás partidos políticos en un gran movimiento para lograr la transición a la democracia en el marco de la Constitución lo antes posible. En segunda instancia, hemos planteado que nos fijemos un objetivo político, cuál es la renuncia del señor Maduro. Y es algo que incluso se comienza a escuchar en voces afectas al oficialismo, porque ha quedado claro que la destrucción de nuestro país se acelera cada día, que no hay tiempo que perder, que quienes queremos una Venezuela de oportunidades, de libertades, con seguridad, con prosperidad, cuando podamos soñar y construir esos sueños, requiere un cambio profundo. Algunos de nosotros llamamos este régimen dictadura. Millones de venezolanos lo consideramos así. Otros piensan que vamos en esa dirección, pero todos coincidimos en la necesidad de un cambio político de fondo a la mayor brevedad. Y por eso hemos planteado alrededor de la renuncia del señor Maduro ese segundo paso para la transición democrática, que tendrá un tercer paso en la renovación del pacto social, activando un mecanismo constitucional como el que usted acaba de mencionar. ¿Le hace falta dialogar a la oposición entre sí? Al pueblo de Venezuela en conjunto. Necesitamos un diálogo político de abajo hacia arriba. Han intentado construir barreras artificiales para dividirnos en todos los criterios, no solamente por colores, ideologías, hasta religiones. Y esa es la estrategia de quien siente que rompiendo ese tejido social, rompiendo la confianza, no solamente hacia las instituciones, sino entre los ciudadanos, podrán imponerse. Han llegado incluso a dividir a las familias venezolanas, no solamente por la muerte, la distancia, el exilio, sino también por la intolerancia política. Por eso es el momento de dar ese ejemplo, y yo siempre he insistido en eso. Quienes más hemos sido perseguidos, atacados, objetos de infamia, somos los primeros que tendremos que dar la evidencia y la demostración de nuestra capacidad de perdonar, de sanar heridas, de reencontrarnos. Pero para que ese proceso pueda avanzar, necesitamos un cambio político. Y por eso hemos planteado firmemente la necesidad de este movimiento para que el señor Maduro renuncie. Quiero agradecer a María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional en Venezuela, por estar con nosotros estos minutos en la tarde. Muchísimas gracias. Bien, con esto
queríamos conversar con la diputada Machado porque ayer nos quedó en el programa, lo tuvimos en los espacios informativos, pero queríamos ir un poco más allá, saber qué había pasado durante esas 7 horas en que María Corina Machado estuvo en el Ministerio Público. Ahora bien, a propósito del Mundial de Fútbol, la dirigencia juvenil del partido opositor Primero Justicia le sacó tarjeta roja al gobierno de Maduro. Esto lo hizo, por supuesto, de forma simbólica, en rechazo a la ineficiente gestión que ha sumido a los venezolanos en la pobreza. Responsabilizaron a quien ellos llaman el heredero de Chávez, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y al vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, de destruir el país, empeorar la calidad de vida de los venezolanos y no investigar a las empresas de maletín y al robo de divisas que se hace a través del sistema cambiario que hay en Venezuela. Rita de Martino en Caracas preparó este informe. Infinitos han sido los planes económicos implementados por el gobierno en los últimos 15 años. Los resultados: mayor escasez, desabastecimiento y elevados índices de inflación cada mes. Hasta la fecha, el Banco Central de Venezuela nuevamente infringe su propia ley, pues no ha publicado el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de abril y mayo. Se calcula que este último podría estar ubicado en 7%, mientras que la inflación anualizada de mayo de 2013 a 2014 supera el 65%. Los jóvenes, haciendo uso de su creatividad, le levantaron tarjeta roja al gobierno y lo expulsaron. La tarjeta roja es decir, este gobierno que está expulsado, que se le acabaron los 90 minutos de juego, que ya el tiempo extra, el tiempo reglamentario se le acabó. Lastimosamente tenemos una inflación de 65.2%. Tarjeta roja de inflación, va para afuera. 100.000 habitantes, 57 mueren cada hora, son asesinados a manos de Lampa. Tarjeta roja a ustedes. El gobierno insiste en denunciar una guerra económica. Sin embargo, quienes controlan todo son ellos. Pese a la segunda etapa de la ofensiva económica para estabilizar precios, reducir la escasez e inflación, el panorama es desolador. No hay producción, no hay alimentos ni divisas para importar. La deuda con los empresarios se incrementa y quienes sufren las penurias son los venezolanos. Sí se consiguen, pero tú sabes, la cosa es difícil. ¿Qué le parecen los precios? Está todo caro, cariño. No hay... Lo que uno gana no alcanza para el sostén de la familia. Se me hace un poco difícil, pero adaptarse será o no sé, hasta que lo acomoden cómo está la situación. Claro, hay que hacer cola para comprar cualquier cosa. Con este gobierno no hay vida. Y bueno, o sea, todo está tú tienes que hacer una cola para comprar un paquete de harina, tienes que, bueno, ¿qué te puedo decir? Esto está feo, pues. Comer y sobrevivir a Lampa son los desafíos que enfrentan los venezolanos diariamente. Para la dirigencia juvenil de Primero Justicia, el gobierno juega 24 horas al día con el país. Jugamos todos los días una gran final. Una final para conseguir alimentos. Una final para que tu hijo llegue vivo. Una final, y no son 90 minutos, son 24 horas todos los días buscando cómo conseguir harina pan, cómo conseguir leche. Tarjeta roja, justicia podría la de ustedes. Ustedes quieren manejar todo. Desde el inicio del Mundial de Fútbol, la Tolda Aurinegra ha distribuido a través de las redes sociales distintos flyers con información económica referente a cada país que asistió al evento deportivo y lo compara con la situación actual de Venezuela. Amigos de la tarde, el partido Primero Justicia aseguró que las protestas no cesarán pese a la persecución que tiene el gobierno nacional contra dirigentes y estudiantes. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Gracias a Rita de Martino. Hacemos una pausa. Recuerden que pueden seguir las cuentas de Twitter, @NTN24VE, que es una cuenta localizada para Venezuela, @Idania Chirinos, @NTN24.